No le conté a la suegra de mi hijo que había instalado cámaras en mi casa. Hortensia es paralítica. O eso era lo que todos creíamos. Esa noche me senté frente a la pantalla de mi teléfono y casi me caigo al suelo. Lo que vi en esas grabaciones destruyó todo lo que yo creía saber sobre mi propia familia. Eran las 11:30 de la noche cuando finalmente tuve el valor de abrir la aplicación. Mis manos temblaban tanto que tuve que apoyar el teléfono sobre la mesa. La casa estaba en silencio. Pablo, mi hijo, dormía en el cuarto que antes era mi costurero. Camila, mi nuera, estaba con él. Y Hortensia, la madre de Camila, supuestamente descansaba en la habitación principal. Mi habitación. La que tuve que ceder porque una silla de ruedas necesita más espacio. Toqué la pantalla. La grabación comenzó. Fecha de hoy. Hora, 3:15 de la tarde. Yo había salido a comprar medicamentos a la farmacia de la esquina. Apenas 40 minutos afuera de mi propia casa. 40 minutos que lo cambiaron todo para siempre. La imagen mostraba la sala. Ahí estaba la silla de ruedas vacía junto al sofá. Y ahí estaba Hortensia. De pie. Caminando. Caminando con pasos firmes y seguros hacia la cocina. Sin bastón. Sin apoyo. Sin nada. Como si nunca en su vida hubiera tenido un problema en las piernas. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Tuve que pausar el video. Cerré los ojos. Respiré hondo. Pero no podía detenerme. Necesitaba ver más. Necesitaba entender qué estaba pasando en mi casa mientras yo no estaba. Volví a darle play. Hortensia abría mi refrigerador. Sacaba el pollo que yo había dejado marinando para la cena. Se servía un plato grande. Comía de pie, tranquila, mirando por la ventana. Como si nada. Como si no hubiera pasado los últimos 6 meses sentada en esa maldita silla, fingiendo que no podía moverse. Escuché una voz. Pablo. Mi hijo entraba a la sala. Lo vi en la pantalla y sentí que algo se rompía dentro de mi pecho. Él vio a Hortensia de pie y no se sorprendió. No corrió a ayudarla. No preguntó qué milagro había ocurrido. Simplemente se acercó al refrigerador y sacó una cerveza. Subí el volumen del teléfono. Acerqué el aparato a mi oído. Pablo dijo, «Ya se fue mi mamá». Hortensia respondió, «Sí, fue a la farmacia. Dijo que volvía en 1 hora». Pablo rió. Y dijo, «Perfecto. Cada día está más distraída. Ayer dejó la chequera sobre la mesa. Casi la firmo». Las lágrimas empezaron a caer por mis mejillas. No podía parar de temblar. Seguí viendo. Camila apareció en la pantalla. Mi nuera. La muchacha a la que recibí en mi familia como a una hija. Llevaba puestos mis aretes. Los aretes de oro que mi esposo me regaló en nuestro 20º aniversario. Los que yo creía haber perdido hace 2 meses. Camila le dijo algo a Pablo que no alcancé a escuchar. Él asintió. Hortensia se sentó a la mesa, todavía comiendo mi pollo, y dijo con voz clara y fuerte, «Quedan 3 meses». El abogado dijo que en 3 meses podemos hacer el traspaso. Ella va a firmar. Siempre firma lo que Pablo le pone enfrente. 3 meses. Traspaso. Firmar. Las palabras daban vueltas en mi cabeza como cuchillos. Seguí viendo la grabación completa. 20 minutos de ellos hablando de mí. Planeando. Riéndose. Hortensia caminó 3 veces por toda la sala. Subió las escaleras para buscar algo en mi cuarto. Bajó sin problema alguno. Pablo contó billetes sobre mi mesa. Billetes que salieron de mi cartera. Camila probaba mi ropa frente al espejo del pasillo. Cuando la grabación terminó, me quedé sentada en la oscuridad de mi cuarto. No sé cuánto tiempo pasó. Podría haber sido 1 minuto o 1 hora. Solo sé que algo dentro de mí cambió en ese momento. Algo que nunca volvería a ser igual. Me levanté. Abrí el closet. Saqué 3 maletas grandes que tenía guardadas desde que mi esposo murió. Caminé en silencio hasta el cuarto de Pablo. Abrí la puerta sin tocar. La luz del pasillo los despertó. Pablo se incorporó confundido. Camila me miró con ojos adormilados. No dije nada. Empecé a sacar su ropa del closet. La metía en la maleta sin doblarla. Sin cuidado.
Pablo se levantó de la cama. Mamá, ¿qué haces? Yo seguí en silencio. Vacié los cajones. Zapatos, cinturones, todo. Camila intentó detenerme. Angelina, por favor, ¿qué pasa? Cerré la primera maleta. La arrastré hasta la puerta. Fui por la segunda. Hortensia apareció en su silla de ruedas. Qué rápido se había subido a ella. Qué bien actuaba su papel. Angelina, hija, ¿te sientes bien? La miré directo a los ojos. 20 segundos de silencio. Ella bajó la mirada primero. Seguí llenando maletas. La ropa de Camila. Sus zapatos. Sus carteras. Todo lo que encontré. Pablo levantó la voz. Mamá, estás loca. ¿Qué te pasa? Yo no respondí. Arrastré las 3 maletas hasta la puerta principal. Las abrí. Las tiré afuera. Una por una. Sobre el jardín delantero. Volví adentro. Pasé junto a ellos 3. Subí a mi antiguo cuarto. El que me habían quitado. Saqué las sábanas de Hortensia. Sus medicamentos falsos. Su ropa. Todo. Lo metí en bolsas de basura. Las tiré también afuera. Pablo me seguía gritando. Camila lloraba. Hortensia seguía en su silla, callada ahora, mirándome con ojos que ya no fingían inocencia. Bajé de nuevo. Tomé las llaves de mi casa. Las apreté en mi puño. Los miré a los 3. Salgan de mi casa. Mi voz sonó tranquila. Firme. Pablo intentó acercarse. Mamá, no puedes hacer esto. Caminé hacia la puerta y la abrí completamente. Salgan ahora. Camila sollozaba. No tenemos a dónde ir a esta hora. Señalé afuera. Eso no es mi problema. Hortensia finalmente habló. Angelina, soy una mujer enferma. No puedes dejarme en la calle. La miré. Saqué mi teléfono del bolsillo de mi bata. Abrí la aplicación de las cámaras. Le mostré la pantalla. La imagen congelada de ella caminando por mi sala esa misma tarde. El silencio que siguió fue absoluto. Pablo palideció. Camila dejó de llorar. Hortensia cerró la boca. Guardé el teléfono. Tienen 5 minutos. Me hice a un lado de la puerta. Salieron. Los 3. Sin decir nada más. Recogieron las maletas del jardín. Pablo me miró una última vez antes de subir al coche. Yo cerré la puerta. Puse el seguro. El doble seguro. La cadena. Todo. Caminé hasta la ventana. Los vi irse. Las luces traseras del coche desaparecieron en la esquina. En ese momento escuché una voz. Alma, mi vecina. Estaba en su jardín, en bata, con los brazos cruzados. Había visto todo. Se acercó a mi ventana. Yo la abrí. Ella me miró con una mezcla de preocupación y algo más. Algo parecido al alivio. Dios mío, Angelina, dijo despacio. Entonces era por eso que ellos... Se detuvo. Negó con la cabeza. Sabía que algo andaba mal. Cerré la ventana. Apagué las luces. Me senté en mi sala. En mi casa. Finalmente en silencio. Finalmente mía de nuevo. Me llamo Angelina Montes. Tengo 67 años. Nací en este barrio. Me casé en la iglesia de la esquina. Crié a mi hijo en esta misma casa donde ahora estoy sentada, sola, a las 2 de la mañana, sin poder dormir después de haber echado a mi propia familia a la calle. Pero necesito volver atrás. Necesito contar cómo llegué hasta aquí. Como una mujer que pasó toda su vida evitando conflictos, terminó tirando maletas al jardín en medio de la noche. Porque yo no soy así. Nunca fui así. Yo soy la que calla. La que entiende. La que perdona. La que siempre encuentra la forma de mantener la paz. Mi esposo murió hace 4 años. Vicente. 42 años juntos. Él era electricista. Trabajador. Honesto. Nos dejó esta casa pagada y algunos ahorros. No mucho, pero suficiente para que yo viviera tranquila. Suficiente para no ser una carga para nadie. Cuando Vicente murió, Pablo vino al funeral. Lloró.
Me abrazó. Me dijo que nunca me dejaría sola. Yo le creí. Era mi hijo. Mi único hijo. Lo había criado sola durante años, mientras Vicente trabajaba dobles turnos. Le di todo lo que pude. Estudios, ropa, amor, todo. Pablo se había casado con Camila 3 años antes de que Vicente muriera. Una boda sencilla en el juzgado. Yo quería algo más grande, pero ellos dijeron que preferían ahorrar ese dinero para su futuro. Me pareció sensato. Maduro. Camila parecía una buena muchacha. Callada. Respetuosa. Siempre me hablaba de usted. Siempre me traía algún detalle cuando venían de visita. Las visitas. Eso era lo que teníamos. Pablo venía cada 2 o 3 semanas. A veces una vez al mes. Siempre con prisa. Siempre con compromisos. Yo entendía. Los jóvenes tienen sus vidas. Sus trabajos. Sus planes. Yo no quería ser la madre que reclama atención. La que hace sentir culpable. La que pesa. Pasé 2 años sola en esta casa. 2 años en los que aprendí a cocinar para una persona. A ver televisión sin comentarle nada a nadie. A dormir en medio de la cama porque ya no había nadie al lado. Fueron años difíciles, pero tranquilos. Yo tenía mi rutina. Misa los domingos. Mercado los martes. Café con Alma los jueves. Alma es mi vecina desde hace 20 años. Tiene mi edad. Perdió a su esposo el mismo año que yo perdí al mío. Nos hicimos compañía en el duelo. Ella me enseñó a estar sola sin sentirme vacía. Me decía que una mujer no necesita una casa llena para tener una vida llena. Todo cambió hace 6 meses. Era un sábado de julio. Pablo me llamó por la mañana. Dijo que necesitaba hablar conmigo de algo importante. Vino esa misma tarde. Traía a Camila. Los dos se sentaron frente a mí en la sala. Pablo tomó mi mano. Ese gesto ya me puso nerviosa. Pablo nunca era cariñoso así. Me dijo que estaban preocupados por mí. Que vivir sola a mi edad era peligroso. Que cualquier cosa podía pasarme y nadie se enteraría hasta días después. Yo le dije que estaba bien. Que tenía a Alma al lado. Que hablábamos todos los días. Él negó con la cabeza. Dijo que eso no era suficiente. Camila habló entonces. Me dijo que su madre, Hortensia, había tenido un accidente. Una caída grave. Había quedado paralítica de la cintura para abajo. Los doctores dijeron que nunca volvería a caminar. Necesitaba cuidados constantes. No podía quedarse sola. Y ellos no tenían espacio en su departamento. Era muy pequeño. Apenas cabían ellos dos. Pablo continuó. Dijo que habían pensado en una solución que nos beneficiaría a todos. Ellos se mudarían a mi casa. Cuidarían de mí. Y también cuidarían de Hortensia. Yo tendría compañía. Ellos tendrían más espacio. Hortensia tendría los cuidados que necesitaba. Una familia unida. Todos ganaban. Yo dudé. No porque no quisiera ayudar, sino porque esta casa era mi espacio. Mi silencio. Mi paz. Pero miré a Pablo. Vi en sus ojos algo que me pareció preocupación genuina. Y pensé en Hortensia. Una mujer paralítica. Sin nadie más. Pensé en cómo me sentiría yo si estuviera en su lugar. Dije que sí. Pablo me abrazó. Camila lloró y me dio las gracias. Dijeron que se mudarían la próxima semana. Que no quería ser una molestia. Que apenas notaría su presencia. Que todo seguiría igual. Llegaron un martes. Pablo manejaba una camioneta prestada llena de cajas. Camila venía en otro coche con Hortensia. Cuando vi a Hortensia en esa silla de ruedas, sentí una punzada en el pecho. Se veía tan frágil, tan triste. Me acerqué. Le tomé la mano. Le dije que aquí estaría segura. Que yo la cuidaría. Ella me miró con ojos llorosos y dijo: «Gracias, Angelina. Eres un ángel». Los primeros días fueron raros pero manejables. Pablo y Camila se instalaron en el cuarto de costura. Hortensia ocupó mi habitación porque era la única en la planta baja. Yo subí mis cosas al cuarto pequeño del segundo piso, el que antes usábamos de bodega. Pablo me ayudó a subir mi ropa.
Me dijo que era temporal, que pronto arreglarían todo mejor. Hortensia necesitaba ayuda para todo: bañarse, vestirse, ir al baño. Camila trabajaba de 8 a 5 en una oficina. Pablo decía que buscaba trabajo, pero nunca salía a buscar nada. Entonces yo me convertí en la cuidadora principal de Hortensia. Al principio no me molestaba. Yo había cuidado a Vicente cuando estuvo enfermo. Sabía lo que era atender a alguien con necesidades especiales. Pero Hortensia era demandante. Siempre necesitaba algo: agua, otra almohada, cambiar el canal, abrir la ventana, cerrar la ventana. A cualquier hora. Pablo empezó a cambiar la casa. Dijo que necesitaban hacer modificaciones para que Hortensia pudiera moverse mejor. Quitó la alfombra de la sala. Movió los muebles. Cambió las cortinas porque según él la luz molestaba a Hortensia. Yo no dije nada. Era por una buena causa. Pasaron las semanas. Pablo seguía sin conseguir trabajo. Camila pagaba algunas cosas, pero no todas. Yo empecé a cubrir más gastos. La comida, los servicios, los medicamentos de Hortensia. Eran caros, muy caros. Pastillas para el dolor, para la circulación, para los nervios. La cuenta de la farmacia subía cada mes. Un día revisé mi cuenta bancaria. Había gastado casi $2,000 en 2 meses. $2,000 que no había planeado gastar. Hablé con Pablo. Le dije que necesitábamos organizarnos mejor con los gastos. Él se molestó. Me dijo que si tanto me pesaba ayudar a mi propia familia, él se iría. Que no quería ser una carga. Yo me disculpé. Le dije que no era eso. Que solo quería planear mejor. Él se calmó. Me abrazó. Me dijo que conseguiría trabajo pronto. Que me devolvería cada centavo. Yo le creí. Era mi hijo. Hortensia empezó a pedir más cosas. Quería una televisión nueva en su cuarto. La mía era muy vieja. Pablo la compró. Cargó $400 a mi tarjeta. Dijo que me pagaría el próximo mes. No lo hizo. Camila empezó a llegar tarde del trabajo. A veces no llegaba a dormir. Decía que se quedaba con su hermana. Yo no conocía a ninguna hermana. Pero no pregunté. No quería parecer entrometida. La casa ya no se sentía como mía. Había ruido a todas horas. Música, televisión, visitas de amigos de Pablo que yo no conocía. Se sentaban en mi sala. Comían mi comida. Dejaban latas de cerveza en la mesa. Pablo decía que eran contactos para trabajo. Yo limpiaba después de que se iban. Alma vino a visitarme un jueves. Nuestro día de café. Pero ya no podíamos hablar tranquilas. Hortensia interrumpía cada 5 minutos pidiendo algo. Pablo entró y subió el volumen de la televisión. Alma me miró con tristeza. Al despedirse me dijo: Angelina, tú no pareces feliz. Yo le dije que estaba cansada. Nada más. Los primeros 3 meses con Pablo, Camila y Hortensia en mi casa fueron incómodos. Los siguientes 3 fueron insoportables. Pero todo sucedió tan despacio que yo no me di cuenta en qué momento dejé de ser la dueña de mi propia casa para convertirme en una invitada que pagaba todas las cuentas. Pablo nunca consiguió trabajo. O eso decía. Pasaba las mañanas durmiendo. Las tardes frente a la televisión. Las noches salía con amigos que yo nunca había visto antes. Regresaba tarde. A veces no regresaba. Camila tampoco parecía preocuparse por sus ausencias. Ella también salía mucho. Decía que tenía turnos extra en la oficina. Yo nunca vi un peso extra de esos turnos. Hortensia se convirtió en el centro de la casa. Todo giraba alrededor de ella. Sus horarios, sus comidas, sus necesidades. Yo me levantaba a las 6 de la mañana para prepararle el desayuno. Huevos revueltos, jugo de naranja, pan tostado sin mantequilla porque decía que le hacía daño al estómago. A las 7 tenía que llevarle sus medicinas. 8 pastillas diferentes, todas con horarios específicos. A las 9 la ayudaba a bañarse. Era un proceso de casi 1 hora. Primero llevar la silla especial al baño. Después ayudarla a desvestirse.
sostenerla mientras se lavaba, secarla, vestirla de nuevo, peinarla. Ella era exigente con cada detalle. El agua no podía estar muy caliente ni muy fría. La toalla tenía que ser suave. El jabón no podía tener perfume. Al mediodía preparaba el almuerzo. Hortensia no comía cualquier cosa. Nada frito. Nada picante. Nada con mucha sal. Pollo hervido. Verduras al vapor. Arroz blanco. Comida sin sabor que yo preparaba con cuidado mientras Pablo dormía en el cuarto de arriba y Camila estaba quién sabe dónde. Las tardes eran para las terapias. Hortensia necesitaba ejercicios para las piernas. Aunque no pudiera caminar, el doctor había dicho que debía mover los músculos para que no se atrofiaran. Yo le levantaba las piernas. Las doblaba. Las estiraba. 30 repeticiones de cada ejercicio. Ella se quejaba de dolor. Yo iba más despacio. Más suave. Más cuidado. A las 6 de la tarde le daba más medicinas. A las 7 preparaba la cena. A las 8 la ayudaba a ponerse el camisón. A las 9 la acomodaba en la cama. Le ponía las almohadas en la posición exacta que ella quería. Le dejaba el control remoto de la televisión al alcance. El vaso de agua en la mesita. La lámpara encendida porque no le gustaba la oscuridad completa. Yo subía a mi cuarto cerca de las 10. Exhausta. Adolorida de la espalda de tanto cargar y sostener. Me acostaba pero no dormía bien. Hortensia tenía un timbre que Pablo le había comprado. Lo tocaba cuando necesitaba algo durante la noche. Y lo tocaba seguido. Que tenía sed. Que no podía dormir. Que le dolía la pierna. Que necesitaba ir al baño. Una noche conté. Bajé 6 veces. 6 veces entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana. Al día siguiente casi me desmayo de cansancio mientras preparaba el desayuno. Pablo bajó a la cocina cerca del mediodía. Me vio sentada en la mesa con la cabeza entre las manos. Me preguntó si estaba bien. Le dije que no había dormido. Él dijo que Hortensia estaba muy enferma. Que necesitaba paciencia. Que yo era tan buena por ayudar. Pero no era solo el cansancio. Era la forma en que mi casa había cambiado. Pablo movía muebles sin preguntarme. Quitó el librero del comedor porque estorbaba el paso de la silla de ruedas. Ese librero lo había comprado Vicente en nuestro 10º aniversario. Tenía tallados a mano. Pablo lo guardó en el sótano. Dijo que era temporal. Camila usaba mi cocina como si fuera suya. Reorganizó todos los gabinetes. Puso las cosas a su manera. Yo no encontraba nada. Las tazas que siempre estuvieron en el gabinete de la izquierda ahora estaban a la derecha. Los platos hondos arriba en lugar de abajo. Cuando le pregunté por qué había cambiado todo, me dijo que era más práctico así. Más eficiente. Como si yo hubiera estado haciéndolo mal durante 40 años. Empezaron a llegar cuentas que yo no reconocía. Una de televisión por cable. Servicio premium. Canales de películas. Deportes. $200 al mes. Pablo dijo que lo había ordenado para que Hortensia tuviera entretenimiento. Que una persona en su condición necesitaba distracciones. Yo pagué la primera cuenta. Y la segunda. Y la tercera. Mi tarjeta de crédito empezó a llenarse de cargos. Una licuadora nueva. Una cafetera cara. Ropa para Pablo. Zapatos para Camila. Perfume. Maquillaje. Cosas que aparecían y que yo no había comprado. Cuando pregunté, Pablo decía que eran necesidades. Que él me pagaría. Que solo necesitaba tiempo. Una tarde revisé mi cuenta bancaria con cuidado. En 4 meses había gastado casi $8,000 más de lo normal. $8,000 que salieron de los ahorros que Vicente y yo juntamos durante años. Me senté en el banco frente a la computadora y sentí que algo se rompía dentro de mi pecho. Hablé con Pablo esa noche. Le dije que necesitábamos hablar de dinero. Que no podía seguir así. Que mis ahorros no eran infinitos. Él se puso serio. Me miró directo a los ojos. Me preguntó si de verdad estaba cobrándole a mi propia familia por vivir bajo mi techo. Me dijo que Vicente estaría decepcionado de mí. Que él jamás le hubiera negado un techo a su hijo. Esas palabras me dolieron más que cualquier golpe. Sentí vergüenza.
Culpa. Pablo tenía razón. ¿Qué clase de madre le cobra a su hijo? ¿Qué clase de mujer le niega ayuda a una paralítica? Me disculpé. Le dije que no era mi intención hacerlo sentir mal. Él no respondió. Solo subió a su cuarto y cerró la puerta. Camila tampoco me hablaba cuando llegaba. Pasaba directo a su habitación. Yo me quedaba sola en la sala con Hortensia viendo telenovelas que no me gustaban porque a ella le encantaban. El volumen siempre muy alto porque decía que no escuchaba bien. Las visitas de Alma se hicieron cada vez más cortas. Ya no podíamos tomar café tranquilas. Hortensia siempre interrumpía. Y cuando Alma se iba, Hortensia hacía comentarios. Decía que Alma hablaba mucho, que era entrometida, que seguro venía a chismear. Pablo estaba de acuerdo. Dijo que era mejor que yo limitara las visitas, que Hortensia necesitaba tranquilidad. Dejé de invitar a Alma. Ella dejó de tocar mi puerta. Nos saludábamos de lejos cuando yo salía al jardín. Pero ya no teníamos nuestros jueves de café. Ya no teníamos nuestras conversaciones. Yo estaba cada vez más sola aunque mi casa estuviera llena de gente. Pablo empezó a recibir correspondencia a mi dirección. Facturas. Estados de cuenta. Cartas del banco. Un día abrí una por error. Era una solicitud de crédito rechazada. Pablo había puesto mi casa como garantía. Cuando le pregunté, se enojó. Me dijo que no tenía derecho a abrir su correo, que eso era invasión de privacidad. Yo me disculpé otra vez. Hortensia cada día pedía más. Quería que le comprara cremas especiales para la piel. Carísimas. De importación. Decía que por estar tanto tiempo sentada se le irritaba la espalda. Yo las compraba. Quería almohadas ortopédicas. Yo las compraba. Quería sábanas de algodón egipcio porque las normales le daban calor. Yo las compraba. Una noche bajé a la cocina por agua. Eran las 2 de la mañana. Escuché voces en el cuarto de Hortensia. Me acerqué. La puerta estaba entreabierta. Vi a Pablo y Camila adentro. Hablaban en voz baja. Alcancé a escuchar a Pablo decir algo sobre papeles. Sobre una firma. Camila rió quedito. Hortensia dijo algo que no entendí. Los tres parecían estar de buen humor. Me alejé antes de que me vieran. Subí a mi cuarto. Me acosté. Pero no pude dormir. Algo en esa escena me incomodó. No podía explicar qué. Solo sentí que había interrumpido algo que no debía ver. La casa dejó de sentirse como mía en los detalles pequeños. Esos detalles que nadie más notaría, pero que para mí eran como alfileres clavándose todos los días. El jabón que yo usaba desde hacía años desapareció del baño. En su lugar había uno nuevo que Camila había comprado. Cuando pregunté por el mío, ella dijo que se había acabado. Pero yo sabía que todavía quedaba la mitad. Mis tazas favoritas. Las de cerámica blanca con flores azules que Vicente me regaló en nuestro primer aniversario. Ya no estaban en el gabinete. Busqué por toda la cocina. Las encontré en el sótano, dentro de una caja. Cuando le pregunté a Pablo, dijo que se habían caído y una se había roto. Era más seguro guardar el resto. Yo no había escuchado que se rompiera ninguna taza. El control remoto de la televisión. Siempre estaba en el brazo del sofá. Yo lo ponía ahí cada noche. Pero cada mañana tenía que buscarlo. Estaba en la cocina. O en el cuarto de Hortensia. O dentro de un cajón. Pablo decía que yo lo dejaba en cualquier lado. Que estaba olvidadiza. Que era normal a mi edad. Mi edad. Esa frase empezó a aparecer en cada conversación. A tu edad es normal olvidar cosas, mamá. A tu edad debes tener cuidado con las escaleras. A tu edad no deberías cargar tanto peso. Como si tener 67 años me convirtiera automáticamente en una inútil. Camila empezó a tomar decisiones sin consultarme. Cambió el detergente de la ropa. Tiró comida del refrigerador que según ella ya estaba mala. Yo la había comprado 2 días antes. Invitó a su prima a quedarse un fin de semana. No me preguntó. Solo me avisó el viernes por la tarde que llegaría alguien. Tuve que ceder mi cuarto. Dormí en el sofá de la sala. Pablo dejó de pedirme permiso para cualquier cosa.
Usaba mi coche sin avisar. Yo salía para ir al mercado y las llaves no estaban. Él regresaba horas después. Nunca llenaba el tanque de gasolina. Una vez lo encontré revisando mi closet. Dijo que buscaba una caja para guardar herramientas. Yo no tenía herramientas. No le creí. Pero no dije nada. Hortensia se volvió más demandante. Ya no solo me llamaba por las noches. También durante el día. Cada media hora. Que necesitaba agua. Que tenía frío. Que tenía calor. Que quería cambiar de canal, pero el control estaba muy lejos. El control siempre estaba a su lado. Yo bajaba de mi cuarto. Cruzaba toda la casa. Le daba el control que estaba a 5 centímetros de su mano. Un día le dije que tratara de alcanzar las cosas por sí misma. Que el doctor había dicho que debía ejercitar los brazos también. Ella me miró con ojos llorosos. Dijo que yo no entendía su dolor. Que era cruel. Que Vicente jamás me hubiera tratado así si yo hubiera estado enferma. Me sentí horrible. Le pedí perdón. Seguí bajando cada vez que tocaba el timbre. La comida se convirtió en otro campo de batalla silencioso. Yo cocinaba lo que Hortensia podía comer. Pollo hervido. Pescado al vapor. Verduras sin condimentos. Pero Pablo y Camila se quejaban. Decían que la comida no tenía sabor. Que ellos trabajaban duro y merecían comer algo rico. Hortensia también se quejaba. Decía que todo sabía igual. Que se estaba cansando del pollo. Empecé a cocinar 2 menús diferentes. Uno para Hortensia. Otro para Pablo y Camila. Pasaba 3 horas en la cocina cada día. Me dolían los pies. Me dolía la espalda. Pero nadie parecía notarlo. Pablo comía rápido y se iba. Camila comía viendo su teléfono. Hortensia comía criticando cada bocado. Mis cosas empezaron a desaparecer. Primero fueron cosas pequeñas. Una bufanda. Un broche. Yo pensaba que las había extraviado. Después desapareció un collar de plata. No era caro, pero era mío. Lo busqué por toda la casa. No lo encontré. Le pregunté a Pablo si lo había visto. Me dijo que seguro lo había guardado en algún lado y lo olvidé. Otra vez mi edad. Otra vez mi memoria. Una tarde encontré a Camila usando mi suéter. El suéter de lana gris que Vicente me compró en nuestro viaje a la montaña. Ella dijo que lo había encontrado en una caja del sótano. Que pensó que ya no lo usaba. Que le quedaba perfecto. Me lo quitó y me lo devolvió. Pero el daño ya estaba hecho. Ella había entrado a mis cosas sin permiso. Había decidido por mí qué usaba y qué no. El teléfono de la casa empezó a sonar menos. Yo tenía amigas de la iglesia que me llamaban seguido. Pero las llamadas se detuvieron. Un día marqué yo a una de ellas. Me dijo que había llamado varias veces, pero siempre le contestaba un hombre que decía que yo estaba ocupada. Que después de 5 intentos dejó de llamar. Ese hombre era Pablo. Él contestaba mi teléfono. Filtraba mis llamadas. Y nunca me daba los recados. Le reclamé. Me dijo que solo trataba de ayudar. Que yo estaba muy ocupada cuidando a Hortensia. Que no quería que me molestaran con llamadas innecesarias. Yo le dije que mis amigas no eran una molestia. Él se encogió de hombros. Dijo que haría lo que yo quisiera. Pero las llamadas nunca volvieron con la misma frecuencia. Alma tocó mi puerta un martes. Yo estaba bañando a Hortensia. Pablo le abrió. Escuché voces. Cuando terminé con Hortensia y salí a la sala, Alma ya se había ido. Le pregunté a Pablo qué quería. Él dijo que solo venía a chismear. Que le había dicho que estaba ocupada. Que Alma se había molestado. Yo salí corriendo a la casa de Alma. Toqué su puerta. Ella abrió. Se veía triste. Me dijo que solo quería invitarme a caminar. Que hacía semanas que no hablábamos. Yo le dije que lo sentía. Que estaba muy ocupada. Ella asintió. Me miró a los ojos. Me preguntó si estaba bien. Si necesitaba algo. Yo le dije que estaba bien. Solo cansada. Ella no pareció convencida. Pero no insistió. Esa noche, mientras preparaba la cena, me di cuenta de que había dejado de hacer cosas que me gustaban. Ya no iba a misa los domingos.
Hortensia decía que no podía quedarse sola tanto tiempo. Ya no caminaba por el parque. No tenía tiempo. Ya no leía antes de dormir. Estaba demasiado cansada. Mi vida se había reducido a cuidar a Hortensia y mantener la casa funcionando. Pablo empezó a recibir más visitas. Hombres que yo no conocía. Llegaban a las 10 de la noche. Se encerraban en su cuarto. Escuchaba risas. Música baja. Olor a cigarro. Cuando bajaban, pasaban por la sala sin saludarme. Como si yo fuera invisible. Como si yo no viviera ahí. Una noche uno de esos hombres dejó una bolsa olvidada en la sala. Era de plástico negro. Yo la recogí para dársela a Pablo. Pesaba. La abrí sin pensar. Adentro había fajos de billetes. Muchos billetes. Cerré la bolsa rápido. La dejé donde estaba. No dije nada. Pero el miedo empezó a crecer en mi pecho. Al día siguiente el dinero ya no estaba. Nadie mencionó nada. Yo tampoco. Pero algo cambió en mí ese día. Empecé a prestar más atención. A notar cosas. A escuchar conversaciones a medias. A ver los movimientos de Pablo con otros ojos. Camila trajo papeles una tarde. Me pidió que firmara. Dijo que eran para el seguro médico de Hortensia. Que necesitaban mi firma como responsable de la casa donde ella vivía. Los papeles tenían mucho texto legal. Letra pequeña. Yo no entendía bien qué decían. Le pedí tiempo para leerlos. Ella dijo que era urgente. Que si no firmaba hoy, Hortensia perdería la cobertura. Pablo estaba ahí. Asintió. Dijo que eran solo trámites. Yo firmé. Pero algo no se sintió bien. Fue después de firmar esos papeles que todo empeoró. No de golpe. Nunca es de golpe. Es como el agua que se calienta tan despacio que la rana no salta hasta que ya está hirviendo. Yo era esa rana. Y el agua ya estaba caliente. Pablo empezó a hablar con otros miembros de la familia. Llamaba a mi hermana Celina. Yo escuchaba pedazos de conversación. Mamá está muy olvidadiza últimamente. Se confunde con las fechas. El otro día dejó la estufa prendida. Eso último era mentira. Yo nunca había dejado la estufa prendida. Pero Pablo lo decía con tanta seguridad que Celina le creía. Celina me llamó una tarde. Me preguntó cómo estaba. Yo le dije que bien. Ella hizo una pausa larga. Después me dijo que Pablo estaba preocupado por mí. Que le había contado que yo estaba teniendo problemas de memoria. Le dije que Pablo exageraba. Que yo estaba perfectamente bien. Ella dijo claro, Angelina, con ese tono que usan las personas cuando no te creen pero no quieren discutir. Colgué el teléfono sintiéndome peor que antes de la llamada. Mi propia hermana dudaba de mí. Mi hijo estaba creando una narrativa donde yo era la confundida. La que no recordaba bien las cosas. La que necesitaba supervisión. Camila también jugaba su parte. Cuando llegaban visitas, siempre contaba alguna anécdota sobre mí. Angelina puso sal en el café esta mañana. Angelina salió en pantuflas al jardín. Angelina llamó a Hortensia por el nombre equivocado. Pequeñas historias que pintaban una imagen de una mujer perdiendo la cabeza. Y lo peor es que la mitad de esas cosas nunca habían pasado. Pero nadie me preguntaba a mí. Solo asentían con lástima. Miraban a Pablo como el hijo devoto que cargaba con la responsabilidad de una madre que se deterioraba. Yo intenté defenderme una vez. Dije que esas historias no eran ciertas. Pablo puso su mano en mi hombro. Sonrió con tristeza. Mamá, no pasa nada. Todos envejecemos. Como si yo fuera una niña negando haber roto un jarrón. Hortensia también empezó a tratarme diferente. Antes al menos fingía gratitud. Ahora me daba órdenes. Angelina, tráeme agua fría, no tibia como ayer. Angelina, esta sopa tiene grumos, hazla de nuevo. Angelina, me cambiaste de canal, yo estaba viendo ese programa. Yo nunca la había cambiado de canal. Una tarde estaba tan cansada que me senté en la sala después de darle el almuerzo a Hortensia. Solo quería 5 minutos de silencio. Cerré los ojos. Hortensia tocó el timbre. Una vez. 2 veces. 3 veces seguidas.
Abrí los ojos. Ella me miraba desde su silla. ¿Estabas dormida? Te llamé 4 veces. Necesito ir al baño. Me levanté. La ayudé. Todo el proceso tomó media hora. Cuando volví a la sala, Pablo estaba ahí. Me dijo que Camila se había quejado de que yo no atendía bien a su madre, que Hortensia había tenido que esperar mucho para ir al baño, que eso era descuido. Yo le expliqué que solo me había sentado 5 minutos. Él negó con la cabeza. No puedes descuidarte, mamá. Hortensia depende de ti. Empecé a sentir que no podía hacer nada bien. Si cocinaba pollo, querían carne. Si cocinaba carne, querían pescado. Si limpiaba por la mañana, dejaba polvo. Si limpiaba por la tarde, hacía mucho ruido. Cada cosa que hacía estaba mal. Y Pablo siempre estaba ahí para señalarlo. Mis amigas de la iglesia dejaron de visitarme. Después supe por Alma que Pablo les había dicho que yo prefería no recibir visitas, que me cansaban mucho, que el doctor había recomendado tranquilidad. Ningún doctor me había dicho eso. Yo nunca había pedido que no vinieran. Pero ellas le creyeron a Pablo. Y dejaron de venir. Alma era la única que todavía tocaba mi puerta. Pero cada vez que venía, algo pasaba. Hortensia necesitaba algo urgente. Pablo tenía que hablar conmigo de algo importante. Camila llegaba con bolsas del mercado que yo tenía que ayudarle a guardar. Alma se cansó. Las visitas se espaciaron. De cada semana a cada 2 semanas. Después a cada mes. Una tarde Alma logró quedarse un rato mientras Hortensia dormía la siesta. Tomamos café en la cocina. Hablamos en voz baja. Ella me preguntó directamente: Angelina, ¿eres feliz? La pregunta me tomó desprevenida. Nadie me había preguntado eso en meses. Abrí la boca para decir que sí, pero no pude. Las lágrimas salieron solas. Alma tomó mi mano. Le conté todo. El cansancio. Las críticas constantes. La sensación de no ser dueña de mi casa. Ella escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, me dijo algo que me dejó pensando. Angelina, tú no eres la enfermera de Hortensia. No eres la empleada de Pablo. Eres la dueña de esta casa. Y nadie debería hacerte sentir menos que eso. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Alma daban vueltas en mi cabeza. Tenía razón. ¿Cuándo había aceptado yo convertirme en sirvienta en mi propia casa? ¿Cuándo había dejado de poner límites? ¿Cuándo había permitido que Pablo tomara control de todo? Decidí hablar con él al día siguiente. Sería firme pero amorosa. Le diría que necesitábamos reorganizarnos. Que yo no podía seguir cuidando a Hortensia sola. Que él necesitaba buscar trabajo de verdad. Que los gastos debían dividirse de forma justa. Me dormí pensando exactamente qué palabras usaría. Bajé al desayuno con determinación. Pablo estaba en la cocina. Comía cereal directamente de la caja. Le dije que necesitábamos hablar. Él ni siquiera me miró. Siguió comiendo. Le repetí que era importante. Él suspiró. Dejó la caja sobre la mesa. ¿Ahora qué, mamá? Empecé a hablar. Le dije que estaba agotada. Que necesitaba ayuda. Que Hortensia requería más cuidados de los que yo podía dar sola. Que tal vez deberíamos buscar una enfermera. O un lugar especializado. Antes de terminar la frase, Pablo explotó. ¿Quieres echar a una paralítica a la calle? Eso es lo que quieres. Su voz era alta. Agresiva. Yo nunca había dicho eso. Solo había sugerido ayuda profesional. Pero Pablo no me dejaba explicar. Sabía que algún día mostrarías tu verdadera cara. Todo este tiempo fingiendo ser buena. Pero en el fondo eres egoísta. Solo piensas en ti. Camila entró a la cocina. Pablo le contó lo que yo había dicho. Pero lo contó mal. Dijo que yo quería echar a Hortensia. Que estaba cansada de ayudar. Que solo me importaba mi comodidad. Camila me miró con decepción. Angelina, mi madre no tiene a nadie más. ¿De verdad eres capaz de hacer esto? Intenté defenderme. Explicar que eso no era lo que había dicho. Pero mis palabras sonaban débiles incluso para mí. Pablo y Camila hablaban más fuerte.
Más rápido. Me interrumpían. Me acusaban. Yo terminé callándome. Subí a mi cuarto. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Desde ese día, el ambiente en la casa se volvió helado. Pablo apenas me hablaba. Camila me ignoraba completamente. Hortensia me miraba con ojos acusadores cada vez que entraba a su cuarto. Como si yo fuera la villana. Como si yo fuera la mala de la historia. Me sentía atrapada. Esta era mi casa, pero no podía decir nada. No podía quejarme. No podía poner límites. Porque cada vez que lo intentaba, me convertían en la egoísta. En la que no entendía. En la que estaba confundida. Las semanas que siguieron a esa pelea fueron extrañas. Pablo y Camila actuaban normal frente a otros, pero conmigo eran distantes. Fríos. Hortensia había dejado de fingir amabilidad por completo. Me trataba como si yo fuera personal contratado. Y malo, además. Pero empecé a notar cosas que no tenían sentido. Pequeñas inconsistencias que al principio ignoré porque pensé que estaba siendo paranoica. Después de todo, eso era lo que Pablo les decía a todos, que yo veía cosas que no existían. Que mi mente me jugaba trucos. La primera cosa rara pasó un martes por la tarde. Yo había ido a la farmacia a comprar las medicinas de Hortensia. Cuando regresé, la puerta de mi cuarto estaba abierta. Yo siempre la dejaba cerrada. Siempre. Subí. Todo parecía estar en su lugar. Pero mi joyero estaba corrido 2 centímetros a la izquierda. Yo lo mantenía alineado con el borde de la cómoda. Alguien había entrado. Alguien había revisado mis cosas. Le pregunté a Pablo. Él dijo que no había subido. Le pregunté a Camila. Ella me miró como si estuviera loca. ¿Para qué querría entrar a tu cuarto, Angelina? No tenía respuesta para eso. Pero sabía lo que había visto. O lo que no había visto. La puerta cerrada que ahora estaba abierta. 2 días después escuché voces en la sala. Eran las 3 de la mañana. Bajé despacio. Me quedé en las escaleras. Pablo, Camila y Hortensia estaban despiertos. Los 3. Hablaban en voz baja, pero alcancé a escuchar fragmentos. Pablo decía algo sobre 6 semanas más. Camila mencionó un abogado. Hortensia dijo algo sobre mi firma. Me quedé helada. ¿Mi firma? ¿En qué? Recordé los papeles que había firmado semanas atrás. Los del supuesto seguro médico de Hortensia. ¿Qué había firmado realmente? Quise bajar y preguntarles directamente. Pero algo me detuvo. Un instinto. Una voz interna que me dijo, cuidado. Volví a mi cuarto sin hacer ruido. Me acosté pero no dormí. Mi mente daba vueltas. 6 semanas. Abogado. Mi firma. Nada de eso sonaba bien. Nada de eso sonaba inocente. Al día siguiente actué normal. Preparé el desayuno. Ayudé a Hortensia con su baño. Limpié la casa. Pero observaba. Prestaba atención a cosas que antes pasaba por alto. Y empecé a ver un patrón. Cada vez que yo salía de la casa, aunque fuera por 20 minutos, los 3 se reunían. Lo supe porque una tarde fingí irme. Tomé las llaves del coche. Cerré la puerta de entrada. Pero volví a entrar por la puerta trasera que daba a la cocina. La había dejado sin seguro a propósito. Me quedé quieta junto a la alacena. Escuché pasos. Voces. Pablo decía, ya se fue. Tenemos por lo menos 1 hora. Camila respondió, necesito que traigas los documentos que dejé en el coche. Y después escuché algo que me heló la sangre. Hortensia. Su voz. Clara. Fuerte. Sin el tono débil que siempre usaba conmigo. Ayúdame a levantarme de esta cosa. Ya me dolió la espalda de estar sentada tanto tiempo. Me asomé con cuidado por la puerta de la cocina. Y la vi. Hortensia. De pie. Estirándose. Caminando hacia la ventana con pasos normales. Completamente normales. Pablo estaba a su lado. No sorprendido. No asustado. No corriendo a ayudarla. Simplemente ahí. Como si verla caminar fuera lo más natural del mundo. Sentí que me faltaba el aire. Retrocedí despacio. Salí por la puerta trasera sin hacer ruido.
Subí al coche. Manejé hasta la esquina. Me estacioné. Y lloré. Lloré de rabia. De traición. De incredulidad. Todo era mentira. Todo. Hortensia no estaba paralítica. Nunca lo había estado. Pero, ¿por qué? ¿Por qué fingir algo así? ¿Por qué hacerme cuidarla? ¿Por qué inventar una enfermedad? Las piezas empezaron a juntarse en mi cabeza. La mudanza repentina. Los gastos constantes. Los papeles que firmé. Las conversaciones sobre abogados. Mi firma. Querían algo mío. Y lo estaban consiguiendo lentamente. Haciendo que todos creyeran que yo estaba perdiendo la cabeza. Aislándome de mis amigos. Controlando mi casa. Controlando mi dinero. Controlándome a mí. Regresé a casa 1 hora después. Entré normalmente. Hortensia estaba en su silla de ruedas. Pablo veía televisión. Camila leía una revista. Todo perfectamente normal. Como si nada hubiera pasado. Como si yo no acabara de ver a Hortensia caminar. Esa noche no les dije nada. No podía. Si los confrontaba sin pruebas, dirían que estaba loca. Que había imaginado todo. Que mi mente me estaba fallando. Ya habían sembrado esa semilla en la familia. Ya todos dudaban de mí. Necesitaba pruebas. Pruebas reales. Al día siguiente fui a la tienda de electrónicos del centro. Le pregunté al vendedor sobre cámaras de seguridad. Pequeñas. Discretas. Que pudiera monitorear desde mi teléfono. El muchacho me mostró varias opciones. Elegí 2. Una para la sala. Otra para la cocina. Lugares donde Hortensia pasaba tiempo cuando creía que yo no estaba. Pagué en efectivo. $300. Salí de la tienda con el corazón acelerado. Esto era arriesgado. Si Pablo descubría las cámaras, habría consecuencias. Pero necesitaba saber. Necesitaba ver con mis propios ojos. Necesitaba pruebas de que no estaba perdiendo la razón. El vendedor me había explicado que las cámaras eran muy pequeñas. Podía esconderlas en estantes, en plantas, en marcos de fotos. Grabarían todo. Yo podría ver las grabaciones en mi teléfono. En cualquier momento. Desde cualquier lugar. Esperé al día siguiente. Pablo salió en la mañana con sus amigos. Camila se fue a trabajar. Hortensia dormía su siesta de mediodía. Tenía 2 horas. Tal vez 3. Saqué las cámaras de mi bolsa. Leí las instrucciones 3 veces. Instalé la primera detrás de un portarretrato en el estante de la sala. Tenía vista perfecta de la silla de ruedas de Hortensia. Instalé la segunda dentro de una planta artificial en la esquina de la cocina. Descargué la aplicación en mi teléfono. Conecté las cámaras. Funcionaban. Podía ver la sala y la cocina en tiempo real desde la pantalla. El corazón me latía tan fuerte que sentía que iba a desmayarme. Pero lo había logrado. Las cámaras estaban instaladas. Ahora solo tenía que esperar. Esa tarde actué completamente normal. Preparé la cena. Ayudé a Hortensia. Vi televisión con Pablo. Me fui a dormir temprano. Pero no dormí. Tenía el teléfono bajo la almohada. Revisaba la aplicación cada 20 minutos. Todo normal. Hortensia en su silla. Pablo en el sofá. Camila en su cuarto. Al día siguiente les dije que iría al mercado. Que tardaría un par de horas porque también pasaría por el banco. Pablo apenas asintió. Camila ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Hortensia me pidió que le trajera unas galletas especiales. Carísimas. Como siempre. Salí de la casa. Manejé 2 cuadras. Me estacioné en la calle de atrás. Saqué mi teléfono. Abrí la aplicación de las cámaras. Esperé. 5 minutos. 10 minutos. Y entonces pasó. Hortensia miró hacia la puerta. Esperó un momento. Después se levantó de la silla. Se levantó. Caminó hacia la cocina. Abrió el refrigerador. Sacó un refresco. Lo bebió de pie. Tranquila. Como si nada. Como si no hubiera pasado 6 meses fingiendo que no podía mover las piernas.
Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. Ahí estaba. La prueba. Real. Innegable. Grabada. Hortensia no estaba paralítica. Todo era una actuación. Una mentira elaborada. ¿Pero para qué? Seguí viendo. Pablo entró a la sala. Vio a Hortensia de pie y no se sorprendió. Le dijo algo. Ella rió. Los dos hablaron. Yo subí el volumen del teléfono. Pablo decía: en 4 semanas tenemos la cita con el notario. Ella va a firmar. Ni siquiera sabe lo que firmó la última vez. Hortensia respondió: esta casa vale mucho. Más de lo que pensábamos. El tasador dijo que fácil son $200,000. $200,000. Mi casa. La casa que Vicente y yo compramos hace 40 años. La casa donde criamos a Pablo. La casa que era mi único patrimonio. Querían quedársela. Y yo, como una idiota, había firmado algo que no leí. Algo que ellos usarían para quitarme mi hogar. Camila entró también. Los 3 estaban ahí, planeando, riéndose. Hortensia dijo: lo mejor es que toda la familia piensa que Angelina está senil. Nadie va a cuestionar nada cuando firmemos el traspaso. Me quedé sentada en el coche durante 1 hora después de ver esa grabación. Las manos me temblaban tanto que tuve que apagar el teléfono y dejarlo en el asiento del copiloto. Necesitaba pensar con claridad. Necesitaba decidir qué hacer. Y cada opción que se me ocurría era aterradora. Podía confrontarlos inmediatamente. Llegar a la casa. Mostrarles el video. Gritarles que lo sabía todo. Pero después, ¿qué? Ellos negarían. Dirían que había editado el video. Que estaba confundida. Que mi mente me jugaba trucos. Ya habían construido esa narrativa durante meses. La familia me creería a mí o a ellos. Podía llamar a la policía. ¿Pero qué les diría? Mi hijo y mi nuera están viviendo en mi casa con permiso mío. Yo firmé papeles voluntariamente. La madre de mi nuera finge estar paralítica, pero eso no es un crimen. No todavía. No hasta que usaran esos papeles para robarme la casa. Y para entonces sería demasiado tarde. Podía buscar un abogado. Explicarle la situación. Pedirle que revisara que había firmado. Pero eso tomaría tiempo. Y dinero. Y los abogados hacen preguntas. Querrían saber por qué había firmado sin leer. ¿Por qué había permitido que todo llegara tan lejos? Y yo no tenía buenas respuestas. La verdad es que me sentía estúpida. Ingenua. ¿Cómo no lo había visto antes? Todas las señales estaban ahí. Pero yo había elegido no verlas. Había elegido creer que mi hijo me amaba. Que mi familia me protegería. Que nadie sería capaz de hacerme daño así. Arranqué el coche. Fui al mercado como había dicho. Compré las galletas caras que Hortensia había pedido. Compré todo lo que había en mi lista. Actué como si nada hubiera pasado. Porque todavía no sabía qué hacer. Y hasta que lo supiera, no podía mostrar que sabía. Cuando llegué a casa, Pablo estaba en la sala. Hortensia en su silla de ruedas. Camila preparaba café en la cocina. Todo perfectamente normal. Todo perfectamente actuado. Guardé el mercado. Le di las galletas a Hortensia. Ella me dio las gracias con esa voz débil que usaba conmigo. Esa voz falsa. Esa noche, acostada en mi cama, tomé una decisión. No iba a confrontarlos todavía. No iba a llamar a la policía todavía. No iba a buscar un abogado todavía. Primero iba a reunir más pruebas. Iba a grabar todo. Iba a documentar cada mentira, cada manipulación, cada momento en que Hortensia caminaba libremente cuando creía que nadie la veía. Y después, cuando tuviera suficiente evidencia, actuaría. Pero no con gritos. No con lágrimas. No con súplicas. Actuaría con calma. Con estrategia. Con la certeza de quien tiene la verdad de su lado. Los siguientes días fueron los más difíciles de mi vida. Tenía que seguir actuando como siempre. Cuidar a Hortensia. Cocinar. Limpiar. Sonreír cuando Pablo me hablaba. Asentir cuando Camila me pedía algo.
Todo mientras llevaba en el bolsillo un teléfono con videos que probaban que todo era mentira. Salía de la casa cada 2 días con cualquier pretexto. Que necesitaba ir a la farmacia. Que tenía que pagar una cuenta en el banco. Que quería caminar un rato. Y cada vez que salía, abría la aplicación de las cámaras. Y cada vez grababan algo nuevo. Hortensia caminando a la cocina. Hortensia subiendo las escaleras. Hortensia bailando frente al espejo. Sí, bailando. La mujer que supuestamente no podía mover las piernas bailaba en mi sala mientras yo no estaba. Se reía. Brincaba. Movía las caderas al ritmo de la música que ponía Pablo. Grabé a Pablo contando dinero en mi mesa del comedor. Billetes que salían de mi cartera. De mi bolsa. De los sobres donde guardaba efectivo para emergencias. Él tomaba $20 aquí. 50 allá. Pequeñas cantidades que yo no notaría de inmediato. Pero que sumadas en las grabaciones eran más de $500. Grabé a Camila probándose mi ropa. Mis joyas. Mis zapatos. Tomando fotos frente al espejo con mis cosas puestas. Enviando esas fotos por teléfono. Riéndose. Como si ya todo fuera suyo. Pero lo peor fue la grabación del jueves. Ese día les dije que iría a misa. No había ido en meses. Hortensia siempre decía que no podía quedarse sola tanto tiempo. Pero ese día insistí. Necesitaba ir. Necesitaba rezar. Ellos no pusieron objeción. Eso ya fue sospechoso. Llegué a la iglesia. Me senté en la última banca. Abrí la aplicación de las cámaras. Los 3 estaban reunidos en la sala. Tenían papeles sobre la mesa. Pablo leía algo en voz alta. Subí el volumen. Alcancé a escuchar fragmentos. Poder legal. Transferencia de propiedad. Incapacidad mental. Incapacidad mental. Esas palabras me golpearon como un puñetazo. Querían declararme incapaz. Querían decir que yo no estaba en condiciones de manejar mis propios asuntos. Y con eso, tomarían control legal de todo. Mi casa. Mi dinero. Mi vida. Camila decía, el doctor que conoces, firmará los papeles. Pablo respondió, ya hablé con él. Le dije que mamá tiene episodios. Que olvida cosas. Que se confunde. Me dijo que con un examen simple puede certificar deterioro cognitivo. Hortensia agregó, ¿y si ella se niega al examen? Pablo rió. No se va a negar. Le voy a decir que es su chequeo anual. Firma todo lo que le pongo enfrente. Cerré la aplicación. Guardé el teléfono. Miré al altar. Y por primera vez en meses, no sentí tristeza. Sentí rabia. Rabia pura y clara. Mi hijo estaba planeando declararme demente. Iba a usar un doctor corrupto para certificar que yo no estaba bien de la cabeza. Y con esos papeles, me quitaría todo. Pero había cometido un error. Me había subestimado. Pensó que era una anciana ingenua que firmaría cualquier cosa. Que creería cualquier mentira. Que se dejaría manipular hasta perder todo. No sabía que yo había estado grabando. No sabía que tenía pruebas. No sabía que ya no era la misma mujer que había sido hace 6 meses. Salí de la iglesia con un plan. Un plan claro. Concreto. Ya no tenía dudas. Ya no tenía miedo. Tenía evidencia. Tenía la verdad. Y la verdad era suficiente. Primero, necesitaba copias de todo. Las grabaciones estaban en mi teléfono. Pero los teléfonos se pierden. Se rompen. Se roban. Necesitaba respaldo. Llegué a casa. Actué normal. Esa noche, cuando todos dormían, descargué cada video en mi computadora. Después los copié en una memoria USB. Y envié las copias más importantes por correo electrónico a una cuenta nueva que creé solo para eso. Segundo, necesitaba un abogado. Pero no cualquiera. Necesitaba a alguien que entendiera este tipo de casos. Alguien que supiera de fraude familiar. De manipulación. De abuso financiero contra personas mayores. Busqué en internet. Encontré un bufete especializado. Pedí una cita. Para el lunes siguiente. Tercero, necesitaba sacar mis documentos importantes de la casa.
Mi testamento. Las escrituras de la propiedad. Los papeles del seguro. Todo lo que Pablo pudiera usar o destruir. Los guardé en una bolsa. Se la llevé a Alma. Le expliqué brevemente la situación. Ella lloró. Me abrazó. Me dijo que había sabido desde el principio que algo andaba mal. Cuarto, necesitaba decidir cuándo actuar. No podía ser antes de hablar con el abogado. Pero tampoco podía esperar demasiado. Pablo había mencionado una cita con el notario en 4 semanas. Ya habían pasado 2 semanas desde esa grabación. Me quedaban 2 semanas. Máximo. El lunes fui al bufete. Era temprano. Le dije a Pablo que tenía cita con el dentista. Él apenas prestó atención. El abogado se llamaba Severino Antúnez. Tenía unos 50 años. Cara seria. Ojos atentos. Le mostré los videos. Todos. Uno por uno. Él los vio en silencio. Cuando terminaron, se quitó los lentes. Me miró directo a los ojos. Y dijo: Señora Montes, esto es fraude. Intento de despojo. Posiblemente falsificación de documentos, si lo que firmó no era lo que le dijeron. Necesito ver esos papeles que firmó. Y necesito actuar rápido. Salí del bufete del abogado Severino Antúnez con una carpeta bajo el brazo y un plan de acción. Él había sido claro: necesitaba los papeles que firmé. Necesitaba copias de todo lo que Pablo hubiera tocado en mi casa. Y necesitaba actuar antes de que ellos movieran ficha. El reloj corría en mi contra. Pero había un problema. Los papeles que firmé no estaban en mi poder. Camila se los había llevado ese mismo día. Dijo que los necesitaba para el trámite del seguro. Nunca me devolvió copias. Ahora entendía por qué. Esos papeles no eran para ningún seguro. Eran otra cosa. Algo que yo había firmado sin leer. Algo que ellos usarían en mi contra. Esa tarde, mientras preparaba la comida, pensé en dónde podrían estar esos documentos. Pablo y Camila guardaban sus cosas en el cuarto de arriba. Yo nunca entraba ahí. Ellos lo habían dejado claro desde el principio. Su espacio era privado. Yo había respetado eso. Como respetaba todo. Como había respetado demasiado. Esperé hasta el miércoles. Pablo salió en la mañana. Camila se fue a trabajar a las 8. Hortensia estaba en la sala viendo sus programas. Yo subí las escaleras despacio. El corazón me latía tan fuerte que pensé que Hortensia lo escucharía desde abajo. Abrí la puerta del cuarto de Pablo. Olía a cigarro y a perfume barato. La cama estaba sin hacer. Ropa tirada en el piso. Entré. Cerré la puerta detrás de mí. Empecé a buscar. Cajones. Closet. Debajo de la cama. Nada. Después vi una caja en el estante superior del closet. La bajé con cuidado. Adentro había papeles. Muchos papeles. Estados de cuenta de bancos que yo no conocía. Recibos de compras grandes. Y ahí, en el fondo, encontré lo que buscaba. Los documentos que yo había firmado. Los saqué. Los leí. Y sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. No era para un seguro médico. Era un poder legal. Yo le había dado a Pablo poder legal sobre mis finanzas. Sobre mis decisiones médicas. Sobre mi propiedad. Con ese papel, él podía hacer lo que quisiera. Vender mi casa. Vaciar mis cuentas. Internarme en un asilo. Todo legal. Todo con mi firma. Las manos me temblaban mientras sostenía ese documento. Había sido tan ingenua. Tan estúpida. Tan confiada. Pablo me había traicionado de la peor forma posible. Y yo se lo había permitido. Tomé fotos del documento con mi teléfono. Tomé fotos de todo lo que había en esa caja. Recibos de joyas que Pablo había comprado con mi tarjeta de crédito. Facturas de restaurantes caros. Hoteles. Viajes. Miles de dólares gastados en cosas que yo nunca autoricé. Todo cargado a mi nombre. Guardé todo de vuelta. Cerré la caja. La puse en su lugar. Bajé las escaleras. Hortensia seguía en la sala. No se había movido. O eso parecía. Yo ya no sabía qué era real y qué era actuación con ella. Esa tarde llamé al abogado Severino.
Le envié las fotos por correo electrónico. Él las revisó. Me llamó 1 hora después. Su voz sonaba seria. Señora Montes, esto es peor de lo que pensé. Con este poder legal, su hijo tiene control total. Pero hay algo que podemos hacer. Ese documento se puede revocar. Usted firmó bajo engaño. Él le dijo que era para un seguro. Tenemos pruebas de la estafa. Podemos anular ese poder. Me explicó el proceso. Necesitábamos presentar una denuncia formal. Mostrar las grabaciones como evidencia del fraude. Demostrar que Hortensia no estaba enferma. Que todo había sido un plan para controlarme. Para aislarme. Para robarme. El abogado dijo que con las pruebas que tenía, el caso era sólido. Pero tenía que actuar ya. Me dio 2 opciones. La primera, hacer todo por la vía legal. Presentar la denuncia. Esperar que las autoridades investigaran. Eso podía tomar semanas. Tal vez meses. Y mientras tanto, Pablo seguía teniendo el poder legal. Podía vender la casa en cualquier momento. La segunda opción, confrontarlos directamente. Revocar el poder legal inmediatamente con ayuda del abogado. Echarlos de mi casa. Después presentar las denuncias correspondientes. Era más rápido. Más directo. Pero también más arriesgado. Pablo podría ponerse violento. Podría negarse a irse. Elegí la segunda opción. No podía esperar. No podía arriesgarme a perder mi casa. Ya había perdido demasiado tiempo. Demasiada dignidad. Demasiada paz. Era momento de recuperar lo que era mío. El abogado Severino preparó los documentos de revocación del poder legal. Me citó en su oficina el viernes por la mañana. Yo firmé todo. Él certificó las firmas. Me entregó copias. Me explicó que desde ese momento, el poder legal de Pablo era inválido. Él ya no tenía control sobre nada mío. Pero Pablo no lo sabía todavía. Y esa era mi ventaja. Yo sabía la verdad. Tenía las pruebas. Había anulado su poder. Y ellos seguían actuando como si todo estuviera bajo control. Como si yo siguiera siendo la anciana confundida que firmaba cualquier cosa. El abogado me dijo que lo ideal era que ellos salieran de la casa de forma pacífica. Que yo les pidiera que se fueran. Si se negaban, él tenía contactos con la policía. Podíamos hacer que lo sacaran. Pero primero teníamos que intentar la vía pacífica. Le pregunté cuándo debía hacerlo. Él me dijo, cuando esté lista, señora Montes. Cuando sienta que tiene la fuerza para enfrentarlos. Yo pensé en todo lo que había pasado. Los 6 meses de humillación. De cansancio. De sentirme invisible en mi propia casa. De cuidar a una mujer que fingía estar paralítica. De ver cómo mi hijo me robaba. Estoy lista, le dije. Lo haré este fin de semana. Regresé a casa con la carpeta de documentos escondida en mi bolsa. Pablo estaba en la sala. Me preguntó dónde había estado. Le dije que en el banco. Que había problemas con mi cuenta. Que tenía que volver el lunes. Él ni siquiera prestó atención. Solo asintió y siguió viendo televisión. Esa noche no dormí. Repasé el plan una y otra vez en mi cabeza. El sábado les diría que necesitábamos hablar. Les mostraría las grabaciones. Les mostraría los documentos. Les daría una opción simple, salir por su cuenta o ser sacados por la policía. El abogado me había advertido que probablemente negarían todo al principio. Que dirían que las grabaciones estaban alteradas. Que yo estaba confundida. Que ellos solo querían ayudarme. Pero yo tenía que mantenerme firme. No discutir. No justificarme. Solo presentar los hechos y las consecuencias. También había hablado con Alma. Le conté todo. Ella se ofreció a estar presente cuando confrontara a Pablo. Como testigo. Como apoyo. Yo acepté. Necesitaba a alguien de mi lado. Alguien que confirmara que yo no estaba loca. Que todo lo que decía era verdad. El viernes por la noche revisé las cámaras una última vez. Y lo que vi me confirmó que estaba tomando la decisión correcta. Los 3 estaban en la sala. Yo había subido temprano a mi cuarto fingiendo dolor de cabeza. Ellos pensaban que dormía.
Hortensia caminaba de un lado a otro de la sala. Sin silla. Sin bastón. Hablaba de lo que haría con el dinero cuando vendieran la casa. Pablo decía que en 2 semanas todo estaría listo. Que el notario ya tenía los papeles preparados. Que yo firmaría sin hacer preguntas. Como siempre. Camila rió y dijo: «Tu mamá es tan ingenua. ¿De verdad pensó que queríamos ayudarla?». Pablo respondió: «Lo mejor es que toda la familia piensa que está senil. Cuando vendamos la casa y la metamos en un asilo, nadie va a protestar. Van a pensar que es lo mejor para ella». Un asilo. Querían meterme en un asilo. Después de robarme mi casa, mi dinero, mi vida. Querían encerrarme en un lugar donde nadie me escucharía. Donde moriría sola. Olvidada. Mientras ellos disfrutaban de lo que yo había construido durante 40 años con Vicente. Apagué la aplicación. Guardé el teléfono. Y en ese momento algo cambió dentro de mí. Ya no tenía miedo. Ya no tenía dudas. Solo tenía claridad absoluta de lo que tenía que hacer. Mañana era sábado. Mañana terminaría esta pesadilla. Mañana recuperaría mi casa. Mi dignidad. Mi vida. El sábado amaneció con un cielo gris. Llovía suave. Yo no había dormido casi nada, pero me sentía más despierta que nunca. Bajé a la cocina a las 7 de la mañana. Preparé café. Me senté a la mesa. Esperé. Pablo bajó cerca de las 10. Camila unos minutos después. Hortensia tocó su timbre. Yo no me moví. Ella volvió a tocarlo. Más insistente. Camila me miró extrañada. «Angelina, ¿no vas a atender a mi mamá?». Yo tomé un sorbo de mi café. «No». El silencio que siguió fue denso. Pablo me miró con el ceño fruncido. «¿Qué te pasa, mamá?». Dejé la taza sobre la mesa. Los miré a los dos. «Siéntense. Tenemos que hablar». Algo en mi voz debió alertarlos porque se sentaron sin protestar. Hortensia volvió a tocar el timbre. Más fuerte ahora. Yo saqué mi teléfono. Abrí la aplicación de las cámaras. Busqué la grabación del jueves. La de Hortensia bailando en la sala. Le di play. Puse el teléfono en medio de la mesa. Subí el volumen. Pablo palideció. Camila abrió la boca, pero no dijo nada. En la pantalla, Hortensia se movía libremente. Caminaba. Bailaba. Reía. La mujer que supuestamente no podía mover las piernas desde la cintura para abajo se movía con total normalidad. «Explíquenme esto», dije con voz tranquila. Pablo intentó tomar el teléfono. Yo lo alejé. «Es una copia. Tengo todas las grabaciones respaldadas en varios lugares. No sirve de nada que destruyan mi teléfono». Camila fue la primera en reaccionar. «Angelina, esto es una invasión de privacidad. No puedes grabar a la gente sin permiso». Yo casi me río. ¿Invasión de privacidad? En mi propia casa. Puse otro video. El de Pablo contando mi dinero. Después otro. El de Camila probándose mis joyas. «Basta», dijo Pablo levantando la voz. Yo no me moví. Puse un video más. El de los 3 hablando sobre el notario. Sobre declararme incapaz. Sobre vender mi casa. Sobre meterme en un asilo. Dejé que el video corriera completo. Sus propias voces los condenaban. Cuando terminó, el silencio era absoluto. Hasta Hortensia había dejado de tocar el timbre. Pablo se pasó las manos por la cara. Camila miraba la mesa. Yo saqué la carpeta que me había dado el abogado Severino. La puse sobre la mesa. Esto es la revocación del poder legal que me hicieron firmar bajo engaño. Desde ayer, Pablo, no tienes ningún control sobre mis finanzas. Sobre mi casa. Sobre nada que sea mío. Abrí la carpeta. Estos son los documentos que firmé pensando que eran para un seguro médico. Mi abogado ya revisó todo. Es fraude. Falsificación. Intento de despojo. Pablo intentó hablar. Yo levanté la mano. No terminé. Estas son copias de todos los cargos que hiciste a mi tarjeta de crédito sin mi autorización. Suman más de $15,000. Mi abogado dice que eso es robo. Y esto,
Puse otra hoja sobre la mesa. Es la denuncia formal que presentaremos el lunes si no salen de mi casa hoy mismo. Camila empezó a llorar. Angelina, por favor. No queríamos hacerte daño. Solo necesitábamos ayuda. Estamos en problemas de dinero. Yo la miré directo a los ojos. ¿Ayuda? ¿Hacerme creer que la madre de mi nuera está paralítica es pedir ayuda? ¿Robarme mi dinero es pedir ayuda? ¿Planear declararme demente es pedir ayuda? Pablo se levantó de golpe. No puedes echarnos así. Esta también es nuestra casa. Yo me levanté también. No. Esta es mi casa. La casa que pagué con mi esposo durante 40 años. Ustedes llegaron hace 6 meses con mentiras. Y hoy se van con sus mentiras a otra parte. En ese momento tocaron la puerta. Era Alma. Le había pedido que viniera a las 11. Justo a tiempo. Ella entró sin esperar invitación. Detrás de ella venía el abogado Severino. Y detrás de él, 2 policías. Pablo dio un paso atrás. ¿Llamaste a la policía? El abogado Severino habló. Yo llamé a la policía, señor Montes. La señora Angelina tiene derecho a pedir que salgan de su propiedad. Si se niegan, ellos los escoltarán afuera. Uno de los policías, un hombre mayor de ojos cansados, miró a Pablo. ¿Van a salir por su cuenta o necesitan ayuda? Pablo apretó los puños. Camila seguía llorando. Yo mantuve la mirada firme. Tienen 1 hora para empacar sus cosas, dije. 1 hora. Después de eso, todo lo que quede se considerará abandonado. Camila me miró suplicante. Angelina, no tenemos a dónde ir. Yo sentí una punzada en el pecho. Pero no cedí. Eso no es mi problema. Tuvieron 6 meses para buscar un lugar. Prefirieron planear cómo robarme. Hortensia apareció entonces. Todavía en su silla de ruedas. Todavía actuando. Angelina, hija, por favor. Soy una mujer enferma. No puedes dejarme en la calle. Saqué mi teléfono otra vez. Le mostré el video de ella caminando. Levántese de esa silla ahora mismo o le muestro esto a los oficiales y presento cargos por fraude al Seguro Social. Hortensia me miró con odio puro. Pero se levantó. Se levantó y caminó hacia las escaleras. Sin ayuda. Sin dolor. Los policías intercambiaron miradas. Uno de ellos negó con la cabeza. Señora, tiene suerte de que la señora Montes no quiera presentar cargos inmediatamente. Pablo subió las escaleras sin decir nada más. Camila lo siguió sollozando. Hortensia fue la última en subir. Me miró desde el primer escalón. Esto no se va a quedar así. Yo sostuve su mirada. Tiene razón. El lunes mi abogado presenta todas las denuncias correspondientes. Disfrute su libertad mientras pueda. Durante la siguiente hora, ellos bajaron maletas, cajas, bolsas. Yo me quedé en la sala con Alma. El abogado Severino revisaba documentos. Los policías esperaban en la puerta. Nadie habló. Solo el sonido de pasos en las escaleras. Puertas que se abrían y cerraban. Objetos que se arrastraban. Pablo hizo 3 viajes a su coche. Camila 2. Hortensia cargó sus propias cosas. Caminando perfectamente. A las 12 del mediodía, bajaron por última vez. Pablo se paró frente a mí. Eres una mala madre. Yo no respondí. Él esperó. Tal vez esperaba que yo me quebrara. Que llorara. Que le suplicara que se quedara. No hice nada de eso. Solo lo miré hasta que él bajó la vista. Salió de la casa. Camila pasó sin mirarme. Hortensia fue la última. Se detuvo en la puerta. Criaste a un hijo débil. No te merece. Yo asentí. Tiene razón. Él no me merece. Merece algo mejor que yo. Lástima que decidió convertirse en esto. Cerré la puerta detrás de ellos. Puse el seguro. La cadena. Caminé a la ventana. Los vi subir al coche. Las maletas apenas cabían en el asiento trasero. Vi a Alma salir de mi casa. Acercarse a ellos. Decir algo. Pablo arrancó sin responder. El coche se fue por la calle.
Alma regresó. Me abrazó. Yo no lloré. No todavía. El abogado Severino se despidió. Los policías también. Me quedé con Alma en la sala. Mi sala. Mi casa. Finalmente vacía de mentiras. ¿Estás bien?, preguntó Alma. Yo asentí. Estaré bien. Ella me apretó la mano. Sabía que algo andaba mal. Desde el principio. Lo supe. Debí insistir más. Yo negué con la cabeza. Yo no te hubiera escuchado. Necesitaba verlo por mí misma. Esa noche me senté en la sala. Sola. La casa estaba en silencio. Un silencio diferente. No pesado. No amenazante. Solo silencio. Miré alrededor. El librero que Pablo había guardado seguía en el sótano. Mañana lo subiría. Las cortinas que él había cambiado las quitaría. Las tazas de flores azules las volvería a poner en su lugar. Mi casa volvería a ser mía. Poco a poco. Con paciencia. Con cuidado. Pero sería mía. El lunes, el abogado Severino presentó las denuncias. Fraude. Robo. Falsificación de documentos. La investigación tomaría meses. Tal vez años. Pero yo tenía tiempo. Tenía pruebas. Y tenía la verdad. Pablo intentó llamarme 3 veces esa semana. No contesté. Camila me envió mensajes. Los borré sin leer. Hortensia no intentó contactarme. Supongo que sabía que no había nada que decir. Celina, mi hermana, vino a visitarme. Había escuchado todo. Me pidió perdón por haber dudado de mí. Por haber creído las mentiras de Pablo. Yo la perdoné. Ella no sabía. Nadie sabía. 2 meses después, recibí una llamada del abogado. Pablo, Camila y Hortensia habían aceptado un acuerdo. Devolverían parte del dinero robado. No se acercarían a mí. No intentarían contactarme. A cambio, yo no seguiría con los cargos penales. Acepté. No por ellos. Por mí. Porque quería cerrar ese capítulo. Hoy hace 1 año de aquella noche. 1 año desde que tiré las maletas al jardín. 1 año desde que recuperé mi vida. La casa está como antes. Mejor que antes. Alma viene a tomar café todos los jueves. Voy a misa los domingos. Camino por el parque los martes. Y cuando me acuesto cada noche, en mi propia cama, en mi propia habitación, en mi propia casa, duermo en paz. Porque aprendí que la familia no es quien comparte tu sangre. Es quien respeta tu dignidad. Y a veces, protegerte significa cerrar la puerta. Incluso si es a tu propio hijo.